Mi nombre es Federico Curra Gagliano y estamos aquí para hacer un rápido repaso de la exploración del aparato cardiovascular con especial énfasis en la auscultación cardíaca. Primero debemos recordar que la auscultación es un método que utiliza cierto instrumental. Lo que tenemos en la imagen es uno de los primeros estetoscopios, el verdadero estetoscopio como tal, con lo cual ese instrumento rígido ha caído en desuso. Lo que tenemos en este momento son fonendoscopios que constan de una tubuladura que transmite los sonidos generados o obtenidos mediante una campana o una membrana, esto sería el cabezal, y del otro lado de la tubuladura se encuentra la conexión con el oído del explorador humano que está revisando al paciente, y esas son las olivas. Hay distintos tipos de estetoscopios. Este que tenemos aquí, por ejemplo, que no tiene campana. La campana es exactamente esto. Es bueno que un fonendoscopio les ofrezca de un lado una membrana, que la tienen aquí, una membrana que va a contactar la piel y que detecta sonidos agudos, y del otro lado una campana. Y a su vez que tengan un diámetro acorde, porque como ven hay diámetros mayores y menores, tiene que ser acorde el diámetro a la especie en cuestión. ¿Cuáles son las tres claves para ocultar bien el corazón cardíaco? Número uno, ocultar con detenimiento, sin ningún apuro, en un ambiente que sea silencioso, con el hocico cerrado del paciente, con el dueño que no hable, ¿sí? Sin ningún apuro. Número dos, con un método, seguir siempre un método. Ir de craneal a caudal o de caudal a craneal, o buscando el orden de los focos, o siguiendo el método que cada uno desarrolle, pero que siempre repita lo mismo, porque es esa repetición la que va a fortalecer el examen clínico. Y por último, ocultar de modo sistemático. Sea lo que sea, el paciente que pasa por la camilla debe ser ocultado. Oculten absolutamente todo lo que puedan para lograr obtener una práctica, una experiencia propia personal que les permita sacar mejores conclusiones. Para ocultar necesitamos conocer los focos ocultatorios, que son los puntos de máxima intensidad. Estos focos no son más que los lugares valvulares donde el corazón presenta los sonidos cardíacos, ¿sí? El cierre valvular es lo que determina los principales sonidos del corazón, que son dos, DUM y loop. Uno al principio de la sístole, cuando la sístole empieza, que cierra las válvulas atrioventriculares en la contracción del ventrículo. Entonces está el DUM, que da inicio a la sístole, viene toda la sístole, que finaliza con el loop, el segundo ruido cardíaco, que se da por el cierre de las válvulas semilunares, ya sea la pulmonar o la aórtica. En general se escuchan las dos al mismo tiempo. Entonces tenemos DUM loop. Con lo cual dentro del DUM loop tenemos toda la sístole, que es la pausa pequeña. Esto lo vamos a escuchar en focos cardíacos, no en cualquier lado. Los focos son las válvulas. Válvula pulmonar, aórtica, mitral del lado izquierdo y del lado derecho la tricuspidia. En el equino en particular, esto surgió, sobre todo la parte de pulmonar aórtica mitral, como una regla mnemotécnica, PAM 345 del lado izquierdo en el equino y la tricuspidia del lado derecho en la tercera. Esos son los espacios intercostales donde van a encontrar. El canino, disculpen, tienen prácticamente los mismos focos, pero del lado derecho se corre al cuarto espacio intercostal derecho. Sin embargo, esto es un dato teórico. Los perros no leen los libros, no saben en qué costilla están y no hay nadie, ningún clínico se va a poner a contar en qué costilla estoy a ver qué foco es este. Con lo cual, vamos a una forma más práctica de ocultar. Tenemos un fonendoscopio, supongamos que lo tengo en la punta del mouse. Voy al área hepática. Yo sé que por acá está el hígado no tiene ruido, no escucho nada. Voy escaneando, apoyo acá, no escucho nada, apoyo acá, no escucho nada. Y de repente empiezo a escuchar algo lejano que se hace dum bloop, dum bloop, dum bloop, dum bloop. Ese es el foco inicial que está atrás de todo. Yo pasé de no escuchar nada a escuchar un foco dum bloop, donde se escucha el corazón. Ese primer foco atrás y abajo es el foco de la válvula mitral. ¿Conté costillas? No. Simplemente fui desde la ausencia de sonido hasta la presencia del primer sonido. Desde aquí me desplazo arriba y adelante una costilla y paso de la mitral a la aorta. Y de la aorta
después me voy a desplazar hacia abajo y adelante, una costilla también, hacia la arteria pulmonar, que es la válvula pulmonar, que es el último foco que vamos a explorar de este lado. Con lo cual yo les sugiero ir de caudal a craneal y van a escuchar algo similar a esto. Dum bloop, dum bloop, dum bloop, dum bloop. Dum bloop, 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 dum bloop. De esta forma ustedes tienen formado un triángulo donde el foco aórtico está por encima del foco mitral y del foco pulmonar. Obviamente la tecnología de la cual dispongo en este momento no me permite ser más prolijo que eso, pero alcanza para ser didáctico. Seguimos adelante. En el equino tenemos la misma técnica, lo que tenemos es que el primer foco, el mitral, está sobre el olecranon, casi escondido ahí abajo del brazo. Ese es el primer foco, o sea, yo vengo de la ausencia de sonido, primer foco mitral, casi escondido ahí abajo del brazo, con lo cual el aórtico está totalmente abajo del brazo y el pulmonar está metido adentro de la axila. Muy complicado llegar hasta ahí, y en vez de un loop van a escuchar primero que el ritmo del equino es de una frecuencia mucho menor a la del canino, y el primer ruido lo van a encontrar en general desdoblado, van a escuchar durum loop, ¿sí? O en algunos otros van a escuchar dum burup, dum burup. El punto es que es muy probable que escuchen 3 sonidos en la especie esquinea. El bovino tiene un área cardíaca de contacto también escondida abajo del brazo, y vamos a encontrar que recién está un poquito más craneal, en vez de estar en la quinta está en el cuarto espacio intercostal, un poquito más adentro de la axila. Tenemos en el cuarto espacio intercostal la mitral, un poquito más arriba sobre el mismo cuarto espacio de la aórtica, y abajo en el tercero la pulmonar. El punto es que van desde atrás y recién bien adentro del lugar que está abajo de la mano, del brazo, ahí abajo de la axila, van a encontrar los focos cardíacos. Bueno, explicamos lo que son los focos cardíacos. Vamos a escuchar los sonidos cardíacos, el dum y el loop. Ya les expliqué, los sonidos los da la válvula. Y acá se queda claro, dum bloop, dum bloop, dum bloop. Lo van a ver ahora. Vamos a verlo con detenimiento. Estábamos en la diástole, empezó a contraerse el corazón, hay un dum por el cierre de la válvula atrioventricular. Tenemos atrio izquierdo y ventrículo izquierdo, válvula mitral. Y de este lado está la válvula tricúspide, también entre atrio derecho y ventrículo derecho. El cierre sincrónico de estas dos válvulas va a dar el dum, el primer ruido, seguido de la sístole. Dum loop, dum sístole loop. Entonces, ahí estamos en diástole, viene el dum, en la sístole viene la sístole, y ahí cayó el segundo ruido cuando cierra la válvula semilunar, en este caso es la aorta. Habiendo entendido esto, vamos a ocultar en todo paciente que querramos escuchar 4 características. Primero, la intensidad del timbre de estos sonidos. Una intensidad disminuida sería un sonido lejano, en vez de escuchar un dum loop con claridad se escucha prácticamente ausente. Eso sería una disminución de la intensidad, una hipofonía. Por ejemplo, cuando se me interpone cualquier cosa entre el corazón y el estetoscopio. Solo por dar algún ejemplo, la obesidad, un paciente que tenga mucha capa de grasa adiposa, digamos, una importante superficie adiposa entre las costillas y el exterior, es una opción. O colecta pericárdica, colecta pleural, cualquier cosa que se nos interrumpa el contacto directo del corazón con la pared va a hacer que disminuya la intensidad. Si escuchamos intensidad de timbre normal, empezamos a detenernos a preguntarnos cuántos sonidos cardíacos hay en cada ciclo. Normalmente son 2, sonido 1 y sonido 2.
Después vamos a escuchar en esos dos ruidos si hay una cadencia, hay una frecuencia y un ritmo normal. A qué frecuencia están corriendo, si el ritmo es el lógico, por ejemplo en el canino es muy frecuente la presencia de arritmia sinusal respiratoria, más conocida como BETI, bradicardia expiratoria, taquicardia respiratoria. Eso es normal en el canino. En otras especies podría presentarse en casos de alteraciones, por ejemplo, parasimpáticas, en aumento de tono vagal, por ejemplo. En cuarto orden de importancia, una vez que escuchamos todo esto, recién ahí voy a tratar de detectar si hay sonidos anormales. Sonidos anormales que se agregan a los dos que dijimos antes o que los reemplazan y los solapan. Por ejemplo, los soplos, que se pueden generar por dos mecanismos. Uno es la turbulencia. Turbulencia del corazón, en el corazón o de los grandes vasos de algo. Turbulencia de la sangre, turbulencia porque hay una estenosis, hay una insuficiencia, o porque la sangre perdió sus características normales y está más fluida, con lo cual favorece la turbulencia por el coeficiente de Reynolds, si ustedes se acuerdan todo esto. Pero bueno, la anemia, la hidremia, el aumento del porcentaje de líquido puro, de agua, ¿sí? Y la disminución de las partículas de la sangre hace que aumente la turbulencia porque disminuye la viscosidad. Entonces, número uno, el soplo puede ser por turbulencia en el corazón. Hay que ver qué es lo que está haciendo turbulencia. En segundo lugar, también pueden generar un soplo las vibraciones, una valva rota o muy deformada, una cuerda tendinosa que esté rota, que esté flameando, podría generar una vibración que se escuche desde lejos como un soplo, pero en general es por turbulencia. Entonces, escuchamos un soplo. Lo escuchamos en un foco, pulmonar, aórtico o mitral. Lo escucho en la válvula mitral. Lo escucho con claridad en la válvula mitral. Trato de desplazarme un poquito para adelante, un poquito para abajo, un poquito para atrás, un poquito para arriba y me fijo si ese soplo lo puedo seguir en algún recorrido de proyección. Me fijo si está proyectado. Y me fijo si ese soplo tiene un componente diastólico, sistólico, o si es un soplo continuo que es sistólico más diastólico. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que un soplo es sistólico? Bueno, está adentro de la sístole. Dijimos que la sístole es todo lo que está entre el DUM y el loop. DUM, sístole, loop, diástole, 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 DUM, sístole, loop. Esa es la realidad. Entonces un soplo sistólico se va a escuchar como dum shup loop, dum shup loop, dum shup loop. Un soplo diastólico, por el contrario, lo vamos a ocultar como dum loop, dum loop, dum loop. Y dentro de cada uno de estos momentos, sea sistólico o diastólico, puedo subclasificar. ¿Sí? Me parece que dentro de la sístole está solo al principio, que sería protosistólico, en la mitad de la sístole, al final de la sístole, que sería meso y telesistólico, o se abarcan toda la sístole o toda la diástole, serían pansistólico o holosistólico, o lo mismo, holodiastólico, o lo que sea. Tenemos clasificados por el momento. Ahora vamos a clasificar la intensidad. Cuando tenemos un soplo, tenemos que clasificar en 6 grados. El primer grado realmente cuesta mucho oírlo. Por definición es un soplo dudoso. No estoy seguro de que tenga un soplo. Me parece que tiene un soplo. Bueno, si tenés un oído entrenado, van a tener ahí un sexto como un soplo con muchas dudas de que tal vez no sea soplo. 2/6 ya es un soplo que se escucha en todos los latidos, en todos los ciclos, digamos. ¿Cómo lo puedo explicar? Sí, en cada uno de los eventos de Doom Loop, en el medio o después, hay un soplo, está presente en todos los latidos. Es un soplo suave, un poquito lejano, pero que está presente. 3/6, un soplo ya de intensidad moderada, ya no es suave, es más intenso. Es muy fácil de oír y cualquiera de los alumnos de semiología que escuchan por primera vez un canino, si lo escuchan con un soplo, seguramente una persona sin entrenamiento empieza a escuchar desde este nivel. Un 3/6. Un 2/6 a lo mejor se le escapa, pero el 3/6 lo escuchamos todos. Con o sin entrenamiento, escuchamos corazón y nos damos cuenta que hay algo. Ya de 3/6 a 4 sigue siendo una intensidad moderada, pero hay una propagación.
Se está trasladando. Ese soplo lo puedo seguir para adelante y arriba, para abajo y al fondo, para el otro lado a la derecha. Para algún lado se está propagando. Ese sería el cuarto grado. Grado 5 de 6 hay presencia de frémito. Yo lo escucho no solo en todos los latidos con una intensidad moderada, o sea, fácil de oír, no solamente se está propagando, sino que saco el estetoscopio, apoyo mi mano y siento un frémito, siento una vibración, un pequeño terremoto abajo de mis dedos, en el lugar de origen del foco, en el lugar de origen del soplo. Entonces, en ese punto voy a escuchar voy a sentir un frémito, que es un ruido palpable, que tiene la frecuencia cardíaca y que me habla de que el soplo no solo es un 3 o un 4 sextos, sino que es un 5 sextos. Es tan intenso que llega a 5. Grado 6 de 6 prácticamente no lo van a escuchar nunca. Es ocultable a distancia. Tiene que estar con muy intenso el soplo como para ocultarlo con facilidad con el fonendoscopio apoyado en la pared torácica, sintiendo que hay frémitos si ustedes apoyan la mano, pero si despegan el fonendoscopio de la pared torácica lo siguen escuchando. O incluso apoyan su mano sobre el tórax izquierdo y sobre su mano apoyan el fonendoscopio y lo escuchan. O sea, no solamente lo escuchan a través de la pared, sino a través de la pared y de su mano lo siguen escuchando. Esos soplos tan intensos se llaman soplos 6 de 6. Se clasifican como tales. Todo muy lindo, pero no sirve de nada si no lo complejizamos. Entonces hay que aprender a describir lo que estamos oyendo. Y para eso quedó claro que en la cronología podemos decir si es diastólico o sistólico, o si es total o continuo, que es sistólico más diastólico. Dentro de estos, ver a cuál corresponde, si es mesosistólico o telediastólico o lo que sea. Por la intensidad dijimos que hay 6 grados. Dijimos que hay un foco o punto de máxima intensidad, que es el foco valvular, que es el PAM del lado izquierdo o el T del lado derecho. Son los focos iniciales más comunes. Hay algunas otras patologías que dan un soplo en otro foco. Pero siempre hay un foco inicial donde es mejor oíble. Y a partir de ese foco inicial, ver si hay o no irradiación o propagación hacia cualquier dirección. Hasta acá esto es lo básico. Si nos seguimos oyendo, vamos a poder detectar que hay soplos de frecuencia alta, que son sonidos bien agudos, que se escuchan mejor con la campana, o si son de frecuencia baja, que son sonidos graves, la membrana no nos sirve tanto, sino que es la campana. Entonces, frecuencia alta, sonidos agudos, siempre membrana, y si escuchamos algo agudoso, damos vuelta al fonendoscopio, escuchamos con campana, a ver si escuchamos mejor y presenta un soplo de frecuencia baja. Si lo dibujáramos, el soplo puede ser creciente, decreciente, en meseta o en forma de diamante, que es este. O sea, forma creciente es dum loop, dum loop. Al principio el soplo es poco oíble y a lo largo de su manifestación se va haciendo más y más sonoro. Eso sería creciente. Si lo dibujo tiene esta forma. Si desde el principio hasta el final tiene el mismo volumen, lo voy a dibujar como una meseta, se llama soplo con configuración meseta. Y el timbre, hay ciertos soplos que tienen un timbre particular, un sonido que nos hace recordar a algo. Soplo de granido de ganso, soplo musical, soplo crujiente. A lo largo de la experiencia de cada uno van a ir escuchando que no solamente se pueden clasificar por todo esto, sino que además le podemos llegar a dar un componente subjetivo de me hace acordar a algo. Bueno, y vamos a agarrar el fonendoscopio, lo vamos a poner en la punta del mouse y vamos a simular que estamos escuchando la tráquea. Sonido traqueal. Estamos escuchando obviamente cerca de la glotis, que es el origen del soplo laringotraqueal, a todo a lo largo de la tráquea. Fácil de oír. Si nos ubicamos más hacia... Perdón, ahí está. Si nos ubicamos más hacia el pulmón, escuchamos el mismo sonido, pero más bajito. Es el murmullo vesicular. Y les dije que escultar el área hepática, no escucho nada, y de repente escucho el primer foco. No escucho nada y escucho
Dum loop, dum loop. Estoy escuchando. Intensidad, se escucha con claridad. Número de eventos por ciclo. Hay dos ruidos, dos sonidos. Primer ruido y segundo ruido. Estoy escuchando si el ritmo me parece normal, me pareció que tenía una cadencia lógica y que no hay sonidos adicionales o propagados. eh, que estén sumándose al dum y al loop. Eso está perfecto. Entonces dejo de escuchar en el medio y vuelvo a escuchar en el otro foco. Fíjense el ritmo en este caso. Se acelera, vuelve a la bradicardia, vuelve a acelerar. Muy probablemente esto es Betty o arritmia sinusoide respiratoria, es nada, la arritmia típica de los caninos. Ahí hubo una arritmia, otra antes, otra ahora. Ahí. Y después de ese latido extra, de esa extrasístole supuesta, no solamente escuchamos el latido suelto, sino que hubo una taquicardia, una arritmia ya acelerada y persistente. Bueno, nos traen una camada de cachorritos, vienen, esto es importante la reseña, recordar por qué siempre empezamos con reseña. Son cachorros de caniche, sabemos que los caniches están predispuestos a tal o cual enfermedad, y al ser cachorros y al tener soplo, estamos ya hablando de muy probablemente enfermedades congénitas, solamente por los datos de reseña. Estamos descartando un montón de enfermedades que son valvulares, degenerativas. No, 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 esto es congénito. Algo nació mal con este cachorro. Ocultamos el corazón. Es muy difícil ocultar ahí el dum y el loop. Simplemente escuchamos un solo golpe de turbulencia, de soplo. Y eso se debe a que es un soplo sistólico. Entonces, en vez de dum y loop, tenemos todo propagado ahí, un soplo. Miren que volvemos, ahí está. Pero no me quiere tomar. Vamos. Dum loop, dum loop, dum loop. Les puedo asegurar que el dum y el loop están ahí adentro. Pero este es un soplo holosistólico y ocupa todas las sístoles, desde el dum hasta el loop. En este caso, el dum loop está, pero aparece algo después. Dum loop, dum loop, dum loop, dum loop. Se escucha un soplo diastólico, un evento que aparece al final. En este caso, sístole, diástole, sístole, diástole. Hay dos soplos distintos. Piensen a qué les hace acordar este ruido. Escuchemos de vuelta. Hay un ruido que parece artificial. Dos soplos simultáneos. Soplo continuo, sístole, diástole. Escuchamos más hacia la base del corazón, más hacia la zona escapular. De vuelta, sístole, diastólico. Y tal vez algunos ya empezaron a imaginar a qué puede sonar esto. Si les dijera que es una locomotora, probablemente algunos entenderían que sí, tiene un sonido como de motor. El nombre genérico de esto, el nombre didáctico es soplo en maquinaria, típico de cachorros con una patología congénita, que en este momento no me interesa que se acuerden, pero que es el ductus arterioso persistente, da este soplo. Y el cuarto perrito no tiene un soplo, pero escuchamos algo raro. Se escucha con buena intensidad. ¿Cuántos sonidos por ciclo hay? No hay un dum loop, hay durum loop, durum loop, durum loop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 sonidos en total. Seguimos adelante y tenemos un paciente que tiene un soplo, escuchamos en el corazón, sistólico y diastólico. No importa en qué foco está, pero si sospechamos un soplo sistólico y la raza es compatible o el foco es aórtico, acostúmbrense a escuchar en la entrada del tórax, en el área yugular, que en realidad es la carótida, y la arteria carótida
puede presentar un soplo propagado que viene de foco aórtico. El soplo aórtico se propaga muchas veces en la carótida. Ponen el fonendoscopio ahí y escuchan este soplo. Pausamos y si escucháramos un paciente que tiene edema pulmonar o neumonía, porque son los dos diferenciales, escucharíamos rales alveolares crepitantes, que es un sonido crujiente que se escucha así. Inspira, expira, inspira, expira, inspira. Muy bien. Vamos a hacer nada más que para poner un repaso. Eso fue la auscultación, esa es la base de este video. Quiero que repasemos rápidamente el pulso venoso, porque es un tema que da muchas dudas y hay un video esclarecedor. Primero, es un movimiento que es visible y no palpable, a diferencia del pulso arterial, que lo tenemos que palpar. Esto lo vamos a ver, ¿en dónde? Inspección de la vena yugular. La vena yugular, nada de arteria, en la vena yugular. Y lo vamos a clasificar. Puede ser aparente, o sea, aparenta estar en la vena, pero no lo está. ¿Dónde está entonces? En las carótidas. No se colapsa, está en las carótidas. Yo lo quiero colapsar como para sacar sangre de la arteria yugular. Aprieto con una moderada presión el trayecto arterial en la entrada del tórax y toda la yugular se va a engurgitar, pero sigue latiendo. ¿Por qué? Porque esta pulsación viene propagada de profundidad donde está la carótida. Entonces, ahí confirmamos que es aparente. ¿Me preocupa si es un pulso venoso aparente? No, no es de preocupar. No es preocupante, no pasa nada, es normal que tengan latidos las arterias y que se propaguen a las zonas de alrededor. Así que sería falsa alarma, nos tranquilizamos. Pero si yo lo quiero colapsar y se colapsa, yo colapso con la vena, el trayecto yugular se ingurgita y deja de latir, me asusto. Está realmente en la vena yugular, es un pulso venoso real, ya no es aparente, es real. Y puede ser real positivo, porque es culpa del corazón que está latiendo a contramano, entre comillas, en vez de latir a favor, está latiendo regurgitando hacia las venas, donde debería latir el corazón hacia las arterias, está eso, regurgitando a contramano, o en este caso tenemos el real positivo, el latido de esta vena yugular va a ser coincidente con el latido cardíaco, o real negativo, que sea por los movimientos respiratorios, tiene la frecuencia respiratoria. ¿Qué hacemos cuando un equino está con un poco de bradicardia, un poco de taquipnea? Bueno, que se juntan los dos números en lo mismo, bueno, tapamos los hollares y nos fijamos si esto que se mueve dentro de la yugular es por culpa del corazón o si lo dejamos de sentir porque tapamos hollares, no respira, entonces deja de aparecer esta pulsatilidad. Veamos un ejemplo porque es todo muy lindo, pero ahí tenemos un ejemplo hermoso. Ahí tenemos la pulsatilidad por inspección. Colapsamos. Se ingurgita. ¿Late o no late ahora? Detuvimos todo latido, o sea que si no late más es por culpa de la vena, no de la arteria, es real. Lo único que nos quedaría ver es si esta pulsación tiene la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, para ver si es real positivo por culpa del corazón o real negativo por culpa de los movimientos respiratorios. Para el pulso arterial vamos a repasar que tenemos caracteres absolutos y caracteres relativos. Me encantaría que hagan un gráfico parecido a esto, donde pongan cada carácter absoluto que conocen, que están en la guía, a qué características fisiológicas se relaciona. De hecho, pueden agregar cómo ponen los dedos, los 3 dedos que tienen que palpar para palpar cualquier pulso, cómo lo ubican en ese paciente para obtener la amplitud, qué dedo aprieta, qué dedo ejerce la presión para evaluar la fuerza, qué dedo ejerce la presión para evaluar la dureza y cómo se denominan las variaciones de la frecuencia, de los caracteres relativos, de los caracteres absolutos. Eso lo tienen como una pequeña ayuda y como final, como conclusión,
a partir de una correcta anamnesis, que de hecho esto empieza en la reseña, con una reseña completa, una correcta anamnesis, un examen clínico completo y fidedigno, integral, que explore todo lo que debemos explorar desde la clínica, tendremos ya un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico presuntivo y muchos diferenciales que vamos a tener que confirmar o descartar por métodos complementarios. Pero bueno, para todo esto son fundamentales las competencias clínicas, aprender a explorar con método, o sea, hay que usar nuestros sentidos, la inspección, la ocultación, la palpación, la percusión, aplicando un criterio clínico, y los métodos complementarios nos permitirán descartar todos los presuntivos erróneos y quedarnos con el diagnóstico definitivo, confirmado, con un pronóstico ya escrito y seguro que le podemos adelantar al propietario con bastante grado de certeza y un tratamiento acorde si es que lo hubiera. Muchas gracias, esto es todo. Cualquier duda nos contactan. Esto fue parte del teórico que obtienen ustedes en el teórico de cardiovascular, que igual tienen muchos otros videos, y que esto es solo un pequeño muestrario para que les quede clara la auscultación y los soplos. Estos son algunos libros. Cualquier duda nos pueden contactar en la cátedra.